Estamos todos claros que el rechazamiento del cual fue objeto el Señor como Mesías y con el reino que ofrecía, lo describe el capítulo 12 de Mateo, lo recuerdan, ¿verdad? Y obviamente pues a partir de ahí el reino no se vuelve a ofrecer y no se va a volver a ofrecer hasta que venga el momento del final de la edad, cuando vuelva a ser predicado el evangelio del reino como un anticipo inmediato a la segunda venida de Cristo. Y eso va a estar en las manos, como lo vamos a ver un poquito más adelante aquí, de 144,000 judíos que el Señor levantará en el final de los tiempos para predicar el evangelio del reino, y también de 2 testigos que Dios traerá a la tierra para hacer esta labor. Ahora, repito, después de que Cristo es rechazado por la nación, la dirigencia de la nación, obviamente pues representada en el Sanedrín, que rechaza al Señor en el capítulo 12 y le dice: tú haces esta obra por Belcebú. El Señor en ese momento interrumpe su trato con Israel hasta que Israel le pueda decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, allá al final de la edad. Y entonces el reino no se vuelve a ofrecer y las razones sobran. Aquí vimos por lo menos 6 razones que solamente las voy a repasar. Una de las razones por las cuales el reino no se está ofreciendo, nosotros no estamos ofreciendo el reino, ¿verdad? Toda esa teología moderna del Evangelio de la Prosperidad que dice el reino ahora, el reino ahora, el reino ahora, es una falsedad. Porque el reino no se puede ofrecer sencillamente porque el reino está presente, ¿verdad? El reino de Cristo es un reino físico, es un reino político, pero también es un reino profundamente espiritual, porque Él va a desplegar toda la gloria de su humanidad y de su deidad cuando Él regrese por segunda vez. Pero aparte de eso, hay la primera razón importante en cuanto a esto, es que todas las señales que están descritas en Mateo 24 y en el capítulo 21 de Lucas, que describen de una manera cronológica y bien ordenada qué cosas van a ocurrir previo al descenso del Señor, no se han cumplido, ¿verdad? Nosotros no estamos viendo guerras de carácter universal ahora, nosotros no estamos viendo hambres universales, nosotros no estamos viendo pestes de carácter universal, ni tampoco estamos viendo conmociones terrestres, terremotos de carácter universal, como las que describe Mateo 24, que van a ocurrir previo al descenso físico del Señor sobre la tierra. Por lo tanto, no se puede ofrecer el reino porque estas cosas no se han cumplido, así de sencillo. Cuando estas cosas se hayan cumplido y se estén cumpliendo, entonces viene el momento de ofrecer nuevamente el reino, porque sí, el reino del milenio del Señor está a punto de establecerse en la tierra y hay que decírselo a la gente. Ahora no. Una segunda razón es que Pedro estableció un principio en Hechos 3:21, en uno de sus, creo que fue el primer discurso de Pedro, cuando él dijo: a quien de cierto, hablando de Cristo, es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, Cristo va a estar en el cielo, en su posición actual. Sabemos que Cristo murió, amén. Ese es el evangelio. Sabemos que Cristo resucitó con poder y gloria. Sabemos que Cristo está exaltado en gloria junto al trono del Padre, ¿verdad? Y sabemos que un día va a regresar por segunda vez a establecer su reino de gloria. Mientras el Señor esté en el cielo haciendo la labor de intercesión en relación con lo que es la iglesia actualmente, entonces Él no está presente, no puede estar presente. Por eso dice el apóstol Pedro en Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo que reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta que el Señor regrese por segunda vez a establecer su reino. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. Entonces, esa es una segunda razón. No puede ofrecerse el reino porque Cristo no está aquí físicamente. El reino de Dios no está establecido físicamente porque el rey no está. Él está ausente, Él está allá. Obviamente que a pesar de la ausencia de Cristo, actualmente en el término de lo físico de los hombres acá de este mundo, no dice que el reino, por supuesto, está suspendido en su ejecución terrenal, pero el reino todavía es una prioridad, porque, por ejemplo, la iglesia está ganando las almas para Cristo, ¿sí o no? Hasta que entre el último gentil al arca de salvación, entonces se reanuda el ofrecimiento del reino, porque es una señal previa para que el Señor regrese por segunda vez. La tercera razón que mirábamos es la institución de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene a Pentecostés, viene en la fiesta de Pentecostés a inaugurar la edad de la iglesia, entonces se inicia un nuevo programa con la iglesia.
Por lo tanto, cualquier ofrecimiento del reino está fuera de tiempo, por una razón bien sencilla. Israel ha rechazado al Mesías y lo sigue rechazando. Por lo tanto, el reino está en suspenso. Y Dios en este momento está ocupado ¿de qué? De la iglesia. Y la iglesia está ocupada ¿de qué? De hacer la voluntad de Dios en la tierra, ganando las almas para Cristo, que obviamente que todo aquel que se convierte llega a ser un hijo del reino, teniendo la esperanza bienaventurada del retorno seguro del Señor y el establecimiento del reino físico del Señor en la tierra. Por lo tanto, no se puede ofrecer el reino actualmente, porque el Señor está ocupado con el programa de la iglesia, que ese es el término de la edad de la iglesia o de esta dispensación de la gracia. Una cuarta razón es el mandato de Cristo. El Señor le dio un mandato claro a la iglesia. Me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Y eso está escrito en Hechos 1:8 y no coincide con el evangelio del reino que debe preceder a la institución del reino. El evangelio obviamente que es uno solo, no es que hay varias clases de evangelio, ¿verdad? El evangelio es uno solo, pero el evangelio del reino tiene una connotación que lleva el apellido de la invitación, porque el reino está a punto de establecerse, ¿verdad? Ese fue el evangelio que predicó ¿quién? Juan el Bautista, lo predicó también el Señor antes de que lo rechazaran, lo predicaron los discípulos y lo predicaron los 70. Porque la intención de Dios era que el pueblo pudiera recibir y aceptar al Mesías, como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces Dios instituye el reino inmediatamente, pero eso no ocurrió. Pero cuando el Señor regrese por segunda vez, en ese tiempo previo a su venida, el evangelio del reino va a volver a ser ofrecido, porque va a ser una señal clara de que el rey ya está viniendo. Entonces, obviamente que la invitación va a estar abierta. Pero esto que el Señor dijo en Hechos 1:8 no es el evangelio del reino. El Señor más bien está dando una comisión a la iglesia. ¿Y qué le está diciendo? Séanme testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Dios no ha mandado a la iglesia a hacer riquezas, ni a hacer mega iglesias, ni a hacer megatemplos, ni a hacer templos lindos. Dios ha mandado a la iglesia ¿qué? A predicar el evangelio de la gracia, donde Dios ha establecido una única manera a través del cual el impío se puede salvar. Y es poniendo su fe en la obra del Mesías. No hay más, ¿verdad? Esa es la herramienta. Obviamente pues que la iglesia actualmente, en la edad actual, se ha extraviado haciendo un montón de cosas que no son su comisión, ¿verdad? La comisión de la iglesia es cumplir la gran comisión que el Señor dejó establecida en Mateo 28, el 18 al 20, y obviamente que aquí también hay una reiteración en Hechos 1:8. Otra razón por la cual el reino no se está ofreciendo es que ningún ofrecimiento del reino se puede hacer legítimamente aparte de la presencia del rey, ¿verdad? O sea, no se puede ofrecer lo que no se tiene, pues. ¿Cómo voy a decirle yo a la gente que el reino está siendo establecido si el reino está? Para que yo pueda hacer ese anuncio, yo tengo que asegurarme de estar en el tiempo correcto y con las señales correctas. Debería yo estar, si tengo ese deseo entonces, en la gran tribulación, previo al momento en el cual el rey ya está viniendo, y decirle, señores, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Faltan pocos días para que el reino del Señor se inaugure en la tierra. Esa es una invitación. Esas son las buenas nuevas de que el reino de los cielos está a punto de establecerse en la tierra. Por lo tanto, no se puede hacer, ¿verdad? En ninguna manera. Para eso se necesita tener la seguridad de que el rey está viniendo. Reitero eso, ¿verdad? Porque el reino del Señor no es espiritual, es un reino físico. Obviamente que hay una etapa del reino que estamos viviendo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no tiene que ver nada con esto. Aparte de eso, el bautismo que Pedro ofrece en Hechos 2:38 no se relaciona con el ofrecimiento del reino, como otro ejemplo del bautismo de Juan, ya que ese bautismo es en el nombre de Jesucristo, que tiene que ver con la nueva era y no con la antigua. El evangelio de Juan, ¿qué era? El bautismo de Juan, ¿qué era? Era un bautismo que anunciaba que el Mesías estaba llegando a la tierra. Y entonces era un mensaje de separación, porque incluso dice que venían hasta fariseos a bautizarse. ¿Han leído ese relato? En Marcos. En cambio, el bautismo cristiano es otra cosa. El bautismo cristiano es la demostración física externa de que yo he pasado de muerte a vida y que hago un compromiso frente a mis hermanos de la congregación de ser parte del cuerpo de Cristo. No me santifica ni tampoco me salva, pero sí es un acto externo que muestra mi separación y me entrega a Dios. Que así como Cristo murió
y resucitó, yo soy sepultado en las aguas del bautismo para levantarme a vida nueva. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Poco a poco, como esta iglesia se va consolidando y así se va haciendo, para poder servir cualquier hermano de esta congregación que lo quiera hacer, tendrá necesariamente que haber pasado las aguas del bautismo, sea en esta congregación o de la que provino, si es que proviene de otra iglesia y si nació aquí, pues igual. Y obviamente tiene que estar en su discipulado bien comprometido, si no, no puede servir. ¿Les parece? Pues ese es un término de inclusión y de orden en una iglesia, ¿sí o no? Usted no puede poner una persona que no muestra ningún compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia, y no solo esta, cualquier iglesia, no es un sindicato, tampoco es una asociación, no es un patronato. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada iglesia tiene su ordenamiento interno. Y cada quien tiene que ver y sentarse en esa silla y ver si le conviene estar en esta iglesia o no. Así de sencillo, ¿verdad? Y ahora, queridos hermanos, con tantas herejías rondando por ahí, hay que cuidar la cosa. Hay que cuidar la doctrina y hay que cuidar lo que el Señor nos ha encomendado. Me salí del tema, pero es necesario hablarlo. El hecho de que Pedro estaba hablando de un bautismo no está diciendo que está hablando del bautismo de Juan. Porque este bautismo, dijo el apóstol Pedro, es en el nombre de Jesucristo. Y ahí hace una gran diferencia en relación con el bautismo que predicaba Juan, que era el precursor de Cristo y que era el momento del acercamiento, preparándole el camino al Señor. Esta es una cosa muy diferente. El hecho de que Pedro bautice no quiere decir que está ofreciendo el reino, no tiene nada que ver con el bautismo de Juan. Aquí está hablando de un bautismo de inclusión, de un bautismo de testimonio, de un bautismo cristiano, básicamente. La teología del pacto le llaman ellos. Es decir, Cristo ya vino, ya no necesita venir. Vino en su primera venida física y fue crucificado y resucitó, pero ya resucitó en el corazón de los creyentes, dice. Entonces, esa es la segunda venida de Cristo para esta gente. No lo dicen abiertamente, pero lo dicen. Entonces, por eso ellos propugnan el enriquecimiento de la iglesia, el empoderamiento de la iglesia, de las artes, de las empresas, de la política, por eso incursionan en la política y por eso meten a la gente en eso. Y porque es necesario que la iglesia tome el reino, dice, establezca el reino en la tierra. Dios no me ha mandado a hacer eso. Sí me ha mandado a predicar el evangelio y quien va a establecer el reino es Él. Quien va a ocupar su trono de gloria es Él. Yo no puedo empoderar al Señor. Por eso todos esos cantos que hablan de empoderar a Cristo y decir, Cristo, por ejemplo, te entronamos, dice, es una falsedad. Esa es una herejía, eso no es cierto. Tú no puedes entronar a Cristo. Cristo es rey, tú eres un súbdito nada más. ¿Verdad? O otro canto hereje que anda por ahí diciendo, Señor, yo quiero construir una habitación. ¿Qué le vas a hacer tú un cuarto a Dios? ¿Y eso qué es? Tú no puedes hacerle eso a Dios. Y qué lindo suena, ¿verdad? Ay, qué lindo el canto, qué rica esa alabanza. ¿Han oído estas cosas? Dice el doctor Carballosa, y no solo él lo dice, lo decía también el doctor Adrian Rogers, que hoy que los cristianos no mentimos. No decimos mentiras, pero las cantamos. Y es cierto. Mire, hermano, analice cada canción que usted escucha de estos cantantes pagados que realmente hacen un ejercicio supuesto de bendición al pueblo de Dios. Analice yo le aseguro que si usted los compara muchas de las frases que ellos cantan con esto, no saben lo que están diciendo, hermano. Y nosotros tenemos que cuidar incluso eso. Yo le doy gracias a Dios porque está saliendo una generación de compositores cristianos que están articulando cantos realmente bíblicos, que van a una congregación, que están sometidos a la autoridad de una congregación y están ayudando a hacer eso. Yo pienso que eso es bueno. Usted no va a ver a esos queridos hermanos haciendo conciertos pagados. Ellos sencillamente hacen sus contribuciones, publican sus álbumes y lo difunden en las iglesias porque es necesario regresar a las escrituras incluso con lo que se canta. Yo por lo menos estoy de acuerdo con eso y pienso yo que nosotros hasta en eso debemos de tener cuidado. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón también el reino nos está ofreciendo? Y los que dicen que la iglesia está ofreciendo el reino confunden el episodio de Pedro en Pentecostés en Hechos 2. Ellos arguyen y hacen un mal enfoque de la escritura ahí, diciendo que Pedro está diciendo que lo que decía Joel 2 se está cumpliendo en ese momento.
Y realmente Pedro no está diciendo eso. Lo que Pedro está mostrando ahí era quiénes fueron los primeros creyentes y quién fue la audiencia de Pedro en ese episodio. ¿Eran judíos o eran gentiles? Eran judíos. Pedro lo que les está diciendo ahí es lo siguiente: miren, señores, lo que ustedes han leído muchos sábados en la sinagoga respecto a Joel 2 va a ser una realidad cuando el Señor establezca su reino de gloria. Porque cuando venga el milenio, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero esto que ustedes están viendo, que el Espíritu Santo está haciendo en este momento, que está inaugurando la iglesia, solo es una muestra para demostrarles que lo que está escrito en Joel va a tener pleno cumplimiento allá. Y ese realmente no es el corazón de Hechos 2. El corazón de Hechos 2 está en Hechos 2:21, donde Pedro les dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Óigame, esta es una expresión que por primera vez se le está diciendo a esa multitud, porque estaba fresca la crucifixión del Señor y estaba fresca la resurrección del Señor. Y es lo que les está diciendo entre líneas y ahí, que ese Cristo que ustedes rechazaron y que empujaron a la cruz de mala manera, en ese nombre ustedes tienen y pueden ser salvos. ¿Entiende eso? O sea, no lo pongamos en nuestro tiempo, contextualícelo, póngalo en relación con aquella primera masa de creyentes que están oyendo por primera vez que el Cristo que fue crucificado es el Cristo que los puede salvar. Realmente fue un discurso desafiante el de Pedro ante aquella multitud. Por primera vez estaban oyendo que aquel que habían rechazado ahora podía salvar. Y él dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hay un segundo verso de ese capítulo 2 de Hechos, que es el 36, que dice: aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Se van de espalda, ¿verdad? Mire lo que está diciendo Pedro a los judíos. Ahí no había ni un gentil, solo era una audiencia de judíos. Ese Cristo que ustedes empujaron a la cruz, ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. En otras palabras, por el hecho de haber resucitado, le está diciendo a él, ese solo hecho está demostrando que él era el Mesías que ustedes rechazaron. O sea, ustedes mataron al Mesías, pero Dios le ha glorificado y en su nombre ustedes pueden ser ¿qué? Salvos. Ahí Pedro no está ofreciendo el reino, sencillamente está usando el texto de Joel 2 para demostrarle a los judíos que aquel Mesías que rechazaron y que crucificaron es el Señor y Cristo, es el Mesías que va a venir a la tierra y que va a provocar un derramamiento del Espíritu Santo como nunca la tierra lo ha visto. Y que eso que está ocurriendo en relación con la iglesia en ese momento solo es una pequeña muestra que demuestra, valga la redundancia, que el reino va a ser establecido allá, con toda la plenitud de la gloria del Señor y la manifestación del Espíritu Santo, como está escrita en Hechos capítulo 2. Pero él no se queda ahí. Él dice, siempre en ese texto de Hechos 2, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Sigue el hilo. El Señor le está diciendo, ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Salvador y Señor. Y en ese nombre pueden ser salvos. Pero hagan un acto práctico de separación y demuéstrenle a toda esta multitud que estuvo presente en la crucifixión y en la muerte del Señor, que ustedes ahora son de Cristo si realmente se han convertido. Entonces bautícense. Y los judíos conocían perfectamente el bautismo de Juan, que estas cosas estaban frescas. Él no les está llamando a un bautismo de arrepentimiento, les está llamando a un bautismo demostrativo que les haga separarse de aquella multitud que había rechazado al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Aparte de eso, conocían otro bautismo, que era el de los prosélitos, porque la masa de religiosos iba sobre cielo y tierra buscando prosélitos, y el Señor más bien los condenó y les dijo a ustedes, cuando hacen uno, lo hacen más hijos del infierno que ustedes. Entonces, para poder sacar un gentil y hacerlo judío, literalmente, no racial, porque eso no se puede hacer, pero sí en la congregación de los judíos lo bautizaban. Ellos sabían perfectamente qué les estaba diciendo Pedro acá. Ese bautismo ellos no lo conocían. Y entonces les está diciendo, bueno, sepárense de esta congregación malvada y perversa que llevó a Cristo a la cruz. Y si ustedes creen que el que crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo, entonces bautícense.
a una demostración pública de su fe. ¿Y fueron bautizados varios? Claro que sí fueron bautizados, bastantes. Ahí usted puede leerlo en todo el texto de Hechos 2. Ahora, hay otro pasaje que muchos usan para decir que el reino sí fue ofrecido por Pedro, y está en Hechos 3 del 19 al 21. Este pasaje de Hechos, capítulo 3, versos 19 al 21, los que sostienen que la iglesia está ofreciendo el reino o que la iglesia es el reino de Dios en la tierra, se agarran de este pasaje. Y vamos a hacer un análisis rapidito de él. Lo que Pedro está diciendo en este pasaje viene de lo que ocurrió ahí. El contexto habla de que la sanidad de un cojo. Entonces eso impresionó. ¿Por qué? Porque no lo hizo Cristo. ¿Lo hicieron quiénes? Ellos, los discípulos. Entonces, el impacto que produce eso en los judíos que estaban presentes en esa sanidad obliga a Pedro a decir estas cosas. Y él hace esta declaración, no atribuyéndose la gloria a él, sino que se la da a Dios en esa sanidad. Y él dice, Dios ha glorificado ¿a quién? A su Hijo, Jesús. En otras palabras, la sanidad de este cojo demuestra que el que ustedes llevaron a la cruz era el Mesías. Y por su poder concedido a nosotros, Él es Dios. Mire lo que dice el texto. ¿A dónde estamos? No, está mal eso. El 3:13, sí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Mire la dimensión de la declaración. Es que esta vez como no lo contextualizamos, no lo entendemos. ¿A quién le está hablando Pedro en ese momento? A judíos. A judíos. Él está predicando el evangelio por primera vez. Ahí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era una frase que ellos bien la conocían porque era el Dios de ellos. Ellos se conectaban racialmente con Abraham. ¿Por qué? Porque era el padre de la nación. ¿Y qué más dice? Él ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y le vuelve a remachar lo mismo. A quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando él había resuelto ponerle en libertad. Ahora, Pedro hace un llamamiento a la nación para que cambie su pensamiento. Y él les dice en ese texto, vamos a ver el verso que sigue, no sé si es el 3:19, póngame ahí, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahí es donde está la confusión, porque ellos dicen, mire, ahí Pedro les está ofreciendo el reino. ¿Cuáles eran los tiempos de refrigerio? Si agarramos el contexto del Antiguo Testamento, el reino de Cristo en la tierra. Estamos viviendo tiempos de refrigerio. Nosotros, la iglesia puede tener tiempos hermosos de avivamiento. Nosotros individualmente podemos tener las bendiciones de Dios, pero ¿son los tiempos de refrigerio bíblicos o no? No lo son, porque los tiempos de refrigerio que prometió el Señor van a ser en el milenio, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas. Esos son tiempos de refrigerio. ¿Y qué más dice ahí el apóstol? No me quite el texto, téngalo ahí. Para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempo. En otras palabras, ¿qué significa arrepentimiento? Los que están en discipulado, ¿qué significa arrepentirse? Es metanoia, ¿verdad? ¿Qué es eso? Cambio de mente. Cambien la mente, les está diciendo Pedro ahí. Arrepiéntanse. Cambien su mentalidad respecto al Mesías que ustedes rechazaron, porque el Señor lo ha glorificado. Y este cojo está saltando porque el Señor lo ha sanado, Él está vivo. ¿Y qué dice ahí? Para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Cómo nosotros venimos en algún momento a Cristo? ¿En humillación o con la cerviz levantada? En humillación, triturados por la vida. ¿Y qué nos llevó el arrepentimiento? A la fe en la obra del Mesías. Y por esa razón que fuimos salvos. Él les está diciendo, cambien su actitud, señores, cambien su actitud. ¿Para qué? Para que tengan perdón, para que sean borrados sus pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él les está recordando lo que les decían los profetas que ellos mismos mataron por tanto tiempo a través de la historia de Israel.
que antes de que el reino de Dios pueda ser establecido, tiene la nación que arrepentirse. Pero Él no está haciendo un llamado a la nación, le está haciendo un llamado individual a ellos, para que contribuyan ¿a qué? Al arrepentimiento de la nación. Él está diciendo: judíos, conviértanse, entréguense al Señor. Ya Dios exaltó a Cristo, Él fue exaltado en gloria, arrepiéntanse, conviértanse al Señor, acérquense al Señor, para que vengan de Él tiempos de refrigerio. Ahora, tiempos de refrigerio deben relacionarse con la realización del reino físico de Cristo en la tierra, debido al énfasis que hace la segunda parte de este verso 20. Mira el verso 20. 3:20. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué es? ¿La I qué es? Las maestras de español, ¿qué es la I? Una conjunción que une lo anterior con lo que sigue. Entonces, ¿con qué está ligando Pedro los tiempos de refrigerio? Con la segunda venida en gloria del Mesías. ¿Entiende? ¿Entiende lo que se quiere decir ahí? Es decir, Pedro está diciendo ahí lo siguiente: conviértanse, cambien de actitud, arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados, en otras palabras, para que nazcan de nuevo. Y de esta manera ustedes puedan contribuir a que se acelere el establecimiento del reino del Señor en la tierra, que está ligado a la segunda venida de Cristo. Ahí lo está diciendo Él. ¿Entiende? O sea, de alguna u otra manera, queridos hermanos, siempre que un judío se convierte en estos tiempos de ceguera judicial para Israel, es un milagro del cielo, sinceramente. Y ese es un anuncio de que Dios no ha dejado de lado a su nación, porque Dios está agregando judíos a la iglesia. Pero va a llegar un momento en el cual, cuando venga la gran tribulación y se vuelva a anunciar el evangelio del reino, que muchos judíos van a creer. Y esa va a ser la señal de la cercanía de los tiempos de refrigerio. Y anuncia la inmediata venida del Señor y el establecimiento del reino de gloria del Señor en la tierra.